Lo que estoy a punto de contarte es la verdadera historia de cómo 23 hombres condenados a ahogarse fueron salvados por un milagro tan específico, tan extraño, que solo pudo provenir de un lugar. Mi nombre es Rafael Francis Sirigar. Hace apenas unos años, mi vida era lo opuesto a un milagro. Estaba construida sobre la lógica, sobre datos. Era gerente de proyectos en una startup tecnológica en Yakarta, y mi mundo era uno de conferencias telefónicas y plazos. Creía en lo que podía ver y en lo que podía demostrar en una hoja de cálculo. Pero todo eso, toda mi comprensión de la realidad, estaba a punto de desmoronarse. Fue desmantelado en el túnel subterráneo inundado de la prisión Lambaga Pemmesarakatan Sukamiskin, en Bandung. Fui uno de los 23 hombres que recibieron una sentencia de muerte por una sola razón, nuestra fe en Jesucristo. Lo que nos ocurrió en ese agua no fue un evento natural. Fue un rescate divino, inesperado e imposible. Ahora comparto esto contigo desde un lugar seguro. Pero el riesgo sigue siendo muy real. Este testimonio es nuestra evidencia. Es todo lo que tenemos para ofrecer. Y si estás viendo esto desde un país donde tienes la libertad de presionar un botón, necesito que lo uses. Suscríbete a este canal ahora mismo. Al escuchar, no solo estás oyendo una historia. Te conviertes en un testigo. Y en un mundo que intenta enterrar la verdad, cada testigo cuenta. Mi vida antes del impacto era cómoda. Era una vida de rutina tranquila, de resultados predecibles. Era gerente de proyectos en una startup tecnológica en Yakarta, y mi mundo estaba construido sobre una base de lógica. Creía en cosas que podía medir, en datos que podía graficar. Mis días eran un ciclo de conferencias telefónicas, planificación de sprints y métricas de rendimiento. Coordinaba con un equipo en Austin, Texas, gestionando sus expectativas. Subcontrataba trabajo de desarrollo a una empresa en Varsovia, Polonia, siguiendo su progreso. Incluso tenía clientes en Londres, Inglaterra y Sydney, Australia. Mi identidad estaba ligada a esta red profesional global. Era un hombre del mundo, un ciudadano de la era digital. La fe era una abstracción. Era algo para mi abuela, algo para los no educados y los emocionales. La veía como un consuelo suave para los débiles, una muleta psicológica para aquellos que no podían manejar los fríos y duros hechos de la realidad. Estaba tan seguro de mí mismo, tan confiado en las paredes que había construido alrededor de mi mente. No sabía entonces que esas paredes eran de papel, y que un solo soplo divino las derribaría todas. Todo comenzó con una curiosidad, una simple curiosidad intelectual. Un colega mío, un hombre de voz suave llamado Daniel, tenía una paz que no podía explicar. No era que su vida fuera más fácil. De hecho, había enfrentado más dificultades que cualquiera que conociera. Pero había una luz en sus ojos, una estabilidad en su alma que desafiaba sus circunstancias. Un día, tomando café, le pregunté al respecto. Sonrió y dijo algo que se quedó conmigo. Dijo, Rafael, mi paz no viene de dentro. Viene de arriba. No me predicó. No intentó convertirme. Simplemente me dio un libro, una Biblia. Dijo, léela por ti mismo, no como un texto religioso, sino como un documento histórico. Léelo con la misma mente crítica que usas en tu código. Ve qué encuentras. Lo tomé más por cortesía que por otra cosa. Esa noche lo abrí. Comencé en el libro de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El lenguaje era extraño, pero había un poder en él, una resonancia. Seguí leyendo. Leí sobre un hombre llamado Jesús que hablaba con una autoridad que ningún filósofo que había estudiado podía igualar. No solo enseñaba principios. Afirmaba ser el principio. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Era audaz. ¿Era la afirmación de un loco o era la verdad? No había término medio. Y ahí comenzó el impacto. No en un momento dramático de relámpagos, sino en la quietud de mi propia sala de estar. Mi lógica, mi visión del mundo basada en datos, comenzaba a resquebrajarse. Me encontré deseando que fuera verdad. Me encontré orando de manera vacilante, torpe, a un Dios del que no estaba seguro de que estuviera escuchando. Si eres real, muéstramelo. La muestra fue lenta y profunda. Fue menos una voz y más un conocimiento, una certeza que se asentó en mi espíritu. Las palabras de ese libro comenzaron a sentirse vivas, como si estuvieran escritas para mí en ese momento en Yakarta. La paz que vi en Daniel, comencé a sentirla en mí mismo.
Era una paz que no tenía sentido porque mis circunstancias estaban a punto de empeorar mucho, mucho más. Había tomado una decisión. Quería bautizarme. Le conté a Daniel, y él organizó una ceremonia privada y tranquila en una pequeña iglesia en las afueras de la ciudad. Fue en un río al amanecer. Cuando entré bajo el agua y salí, me sentí limpio, nuevo, fue el momento más profundo de mi vida. Pero en Indonesia, la fe nunca es solo un asunto privado. La noticia se esparce, especialmente cuando vienes de una familia musulmana como la mía. Mi padre era un hombre respetado en nuestra comunidad. Cuando se enteró, me llamó a su casa. Recuerdo entrar, el aire cargado de tensión. Estaba sentado en su silla, su rostro como piedra. ¿Es cierto?, preguntó, con una voz baja y peligrosa. Le dije que sí, que había encontrado paz en Jesucristo. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Me miró con una tristeza tan profunda que sentí como un golpe físico. «Estás muerto para mí», dijo. «Ya no eres mi hijo». Mi madre lloraba en una esquina, pero no me miraba. Salí de esa casa y sentí que un pedazo de mi alma se desgarraba. El costo de la verdad fue mi familia. Fue mi herencia. Fue el respeto de mi comunidad. Ahora era un extranjero en mi propio país. Pero incluso en ese inmenso dolor, la paz permaneció. Era un ancla profunda e inquebrantable en un mar embravecido. Pensé que ese era el costo más alto que tendría que pagar. Estaba equivocado. La verdadera persecución comenzó de manera sutil al principio. Insultos murmurados en la oficina, clientes que de repente se volvían difíciles y luego cancelaban mis servicios por completo. Luego comenzaron a llegar amenazas anónimas a mi correo. Intenté ignorarlas. Me enfoqué en mi trabajo y en el pequeño grupo de creyentes con los que había comenzado a reunirme para orar y alentarnos. Éramos cuidadosos. Nos reuníamos en diferentes lugares, nunca en el mismo sitio 2 veces. Éramos un puñado de personas de diferentes ámbitos, todos unidos por esta nueva fe. Estaba Ibu Sari, una anciana que había sido creyente durante 40 años. Estaba Kevin, un joven estudiante universitario lleno de fuego y preguntas. Y estaba Daniel, mi guía tranquilo. Éramos inofensivos. Solo intentábamos entender al Dios que nos había salvado. Pero para ciertas personas, éramos una amenaza, un cáncer que necesitaba ser extirpado. La noche que ocurrió, nos reuníamos en mi apartamento. Era un martes. Estábamos estudiando el libro de Romanos, discutiendo qué significaba ser más que vencedores. Hubo un golpe fuerte e insistente en la puerta. No era el golpe amistoso de un vecino. Era oficial, autoritario. Abrí la puerta y 3 hombres de civil estaban allí. Mostraron placas policía. Rafael Sirigar, dijo el líder. Asentí. Estás bajo arresto por violar las leyes de blasfemia y por intentar convertir musulmanes. Mi corazón se detuvo. El mundo se ralentizó. Vi la mano de Ibu Sari cubrirse la boca. El rostro de Kevin palideció. No me dejaron tomar mi teléfono. No me dejaron llamar a un abogado. Solo me esposaron y me sacaron de mi propio hogar frente a mis amigos. Mientras me metían en la parte trasera de un coche sin identificar, miré hacia mi edificio de apartamentos, hacia mi vida lógica y moderna, y supe en ese momento que todo había terminado. El impacto ya no era interno. Ahora era con toda la fuerza del mundo. Las frágiles paredes de mi antigua comprensión se habían ido. Todo lo que me quedaba era la verdad que había encontrado. Y mientras el coche se alejaba en la noche de Yakarta, me aferré a ella con todo lo que tenía. Era todo lo que me quedaba. El viaje a la prisión fue un borrón de luces de la calle y miedo. Sentado en la parte trasera de ese coche, con las muñecas atadas con metal frío, veía mi ciudad deslizarse por la ventana. El mundo que conocía, el mundo de cafeterías, wifi y llamadas internacionales, todavía estaba allí, justo al otro lado del cristal. Pero ya estaba a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Primero me llevaron a una estación de procesamiento, una sala fría iluminada por fluorescentes que olía a sudor y desinfectante. Tomaron mis huellas dactilares. Tomaron mi fotografía. Me quitaron mi cinturón, mi billetera, todo lo que me identificaba como Rafael Sirigar, el gerente de proyectos. Me dieron un uniforme naranja áspero que rascaba contra mi piel. Un número estaba cosido en el pecho. Ya no era un hombre. Era un número, un problema para procesar. Intenté aferrarme a mi paz, pero era como intentar sostener un susurro en un huracán. La realidad de mi situación era demasiado ruidosa, demasiado brutal. Esto no era un malentendido.
No era un mal sueño. Era la nueva y aterradora verdad de mi vida. De allí, me trasladaron a Lambaga Pemmesarakatan Sukamiskin en Bandung. El nombre suena casi gentil, pero no hay nada gentil en ese lugar. Cuando las pesadas puertas de hierro se cerraron detrás de mí, sentí una finalidad que me heló hasta los huesos. El aire dentro era denso y pesado. Olía a comida rancia, a cuerpos sin lavar y a una desesperación profunda y persistente. Los sonidos eran una sinfonía discordante constante, el clangor de las puertas de metal, los gritos de los guardias, el murmullo bajo de cientos de hombres viviendo unos encima de otros, y el ocasional grito penetrante que lo atravesaba todo. Era un sonido que te atravesaba. Mi primera visión del bloque de celdas principal me dejó sin aliento. Era un espacio abierto masivo con múltiples niveles de celdas apiladas unas sobre otras como jaulas en un zoológico retorcido. El ruido resonaba en las paredes de concreto, un asalto implacable a los sentidos. Me empujaron a una celda de detención abarrotada con otros recién llegados. Éramos como ganado esperando a ser clasificado. Miré los rostros a mi alrededor, rostros duros, rostros vacíos, rostros temerosos. Me pregunté cuál de ellos me convertiría. Me asignaron a una celda en el segundo nivel. Era un espacio rectangular pequeño destinado a 6 hombres, pero albergaba a 10. El suelo era de concreto frío. Los baños eran solo agujeros en el suelo sin privacidad. El hedor era abrumador. Mis compañeros de celda me miraron con una mirada fría y evaluadora. Era carne nueva. Era una amenaza potencial o un recurso potencial. Me mantuve reservado, tratando de hacerme pequeño, invisible. Encontré un lugar en la esquina y me senté. Cerré los ojos e intenté orar, pero las palabras no venían. Todo lo que podía sentir era el concreto frío debajo de mí y el peso de esas paredes cerrándose. Al día siguiente, durante la hora que nos permitían en el patio, lo vi. Un hombre estaba solo cerca de un aro de baloncesto oxidado. No miraba al suelo como los demás. Su cabeza estaba levantada y sus ojos escaneaban a la multitud. Había una intensidad tranquila en él. Nuestros ojos se encontraron por un segundo y me dio un pequeño, casi imperceptible asentimiento. Fue un destello de reconocimiento. Unos minutos después, se acercó a mí como por accidente. Mantuvo su voz baja, apenas un susurro. «Tú eres el de Yakarta», dijo. No era una pregunta. Asentí, demasiado asustado para hablar. «Me llamo Marcus», dijo. «Escuché que trajeron a un nuevo creyente. Ten cuidado. Te están observando». Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. «¿Ellos?», pregunté. Solo negó con la cabeza. «Los guardias, algunos de los otros prisioneros, este no es un lugar seguro para nosotros». Me dijo que había otros. Un pequeño grupo de creyentes, 22 en total, dispersos por toda la prisión. Encontraban formas de comunicarse, una nota pasada, una oración susurrada durante la comida, una señal secreta. Éramos una familia secreta, escondida a plena vista en el vientre de la bestia. Saber que no estaba solo fue como un sorbo de agua en un desierto. Fue la primera chispa de esperanza que sentí desde el arresto. Y luego lo conocí, a Dios. Era un hombre alto con una postura rígida y ojos que no tenían calidez. Se movía con una autoridad fría y brutal. Era el encargado de nuestro bloque de celdas. La primera vez que me vio, se detuvo. Me miró de arriba abajo, su labio se curvó en una sutil mueca de desprecio. «Tú», dijo, con una voz como grava. «El blasfemo». No dijo nada más. No tenía que hacerlo. El odio en sus ojos era un mensaje lo suficientemente claro. Hizo de su misión personal convertir mi vida y la de los otros creyentes en un infierno. Buscaba nuestras celdas al azar, destrozando nuestras pocas pertenencias. Nos asignaba los peores trabajos, limpiar letrinas con las manos desnudas. Retrasaba nuestras horas de comida, observándonos con una fría satisfacción mientras esperábamos en fila, con los estómagos rugiendo. Parecía disfrutar de un placer vicioso y personal en nuestro sufrimiento. A menudo pasaba junto a mí y murmuraba por lo bajo, «¿Dónde está tu Dios ahora, apóstata? ¿Está en esta prisión? ¿Puede salvarte de mí?» Sus palabras estaban diseñadas para quebrarme, para hacerme dudar. Y en mis momentos más débiles, lo lograban. En la oscuridad de mi celda, con los sonidos de la prisión a mi alrededor, a veces me preguntaba, ¿dónde estaba Dios? ¿Estaba aquí? ¿Podía siquiera verme en este infierno? Los otros 22 creyentes se convirtieron en mis salvavidas.
Desarrollamos un sistema durante nuestro tiempo en el patio. Nos dispersábamos, pero encontrábamos momentos para conectar, un apretón de manos rápido, un pedazo de pan pasado de una mano a otra, un versículo de las Escrituras susurrado. Éramos de todos los ámbitos de la vida. Estaba Papa Marcus, un anciano con un espíritu gentil que había sido maestro. Estaba Kevin, el ardiente estudiante universitario, su idealismo aún no aplastado por la realidad que nos rodeaba. Estaba un pescador llamado Simeón, un hombre de pocas palabras pero de profunda fe. Éramos un mosaico de vidas rotas unidas por un único hilo frágil, nuestra creencia en un Dios que parecía estar muy, muy lejos. Comenzamos a tener reuniones de oración secretas una vez por semana en un punto ciego cerca del área de lavandería. Era un riesgo tremendo. Si nos descubrían, el castigo sería severo. Pero lo necesitábamos. Necesitábamos recordarnos mutuamente que no estábamos solos. Que nuestra fe, aunque nos costaba todo, seguía siendo verdadera. En esos momentos, acurrucados en un rincón húmedo y oscuro, susurrando oraciones, sentía esa paz de nuevo. Era tenue, como una estrella lejana en una noche nublada, pero estaba allí. Era lo único que las paredes, los guardias, el odio no podían quitarnos. Pero el guardia Ahmad siempre estaba observando. Y podía sentir sus ojos sobre nosotros como un depredador esperando el momento perfecto para atacar. Las paredes no solo estaban hechas de concreto y acero, estaban hechas de miedo, odio y el poder absoluto de hombres como Ahmad. Y se cerraban más y más cada día. Ocurrió un martes por la mañana. El aire en el bloque de celdas ya era denso y pesado. Pero ese día, se sentía diferente. Había una nueva tensión, una corriente de anticipación que hacía que los vellos de mi brazo se erizaran. El guardia Ahmad entró por la puerta principal de nuestro bloque. Pero no estaba solo. 2 guardias más, que nunca había visto antes, lo flanqueaban. Eran más grandes, con ojos más fríos, y se movían con una quietud amenazante. Ahmad tenía un nuevo aire de arrogancia en su paso. Llevaba un portapapeles bajo el brazo. Se detuvo en el centro del patio y su voz cortó el ruido habitual como un cuchillo. Todos ustedes, los seguidores del Nazareno, formen una fila aquí ahora. Su tono no admitía discusión. Era la voz de un hombre que sabía que su poder acababa de multiplicarse. Mi corazón se hundió. Esto era todo. El momento que temíamos. Nos miramos unos a otros, 23 hombres, nuestros rostros un mosaico de miedo y resolución. Lentamente, formamos una fila desordenada frente a él. Caminó delante de nosotros, sus botas crujiendo sobre la grava, el portapapeles ahora en sus manos como un arma. Se detuvo y nos miró uno por uno. Su mirada era una presión física. Me han dado nueva autoridad, comenzó, con voz alta y clara para que todos los prisioneros en el patio pudieran escuchar. El alcaide está cansado de su influencia, de sus susurros, de sus reuniones secretas. Levantó el portapapeles. En él había una sola hoja de papel. Podía ver que era un formulario con una línea en la parte inferior para una firma. Este es un documento de renuncia, dijo, con una sonrisa cruel en los labios. Declara que rechazan a Jesucristo como su Señor. Declara que regresan a la verdadera fe. Lo firmarán, cada uno de ustedes, y luego serán trasladados a un bloque mejor. Tendrán más privilegios, más comida. Incluso podrían volver a ver a sus familias. Dejó que eso flotara en el aire por un momento. La tentación era una dulce niebla venenosa. Pensé en el rostro de mi madre. Pensé en mi cómodo apartamento. Pensé en el simple placer de una comida caliente y una cama suave. Sería tan fácil. Solo una firma, solo unas pocas palabras. Podía sentir la debilidad en mi propia alma. La parte de mí que aún era el pragmático gerente de proyectos me gritaba que lo hiciera, que sobreviviera. Entonces, la sonrisa de Ahmad desapareció, reemplazada por una mirada de puro hielo. Si se niegan, dijo, con la voz cayendo a un susurro mortal. Si son tan estúpidos como para negarse, enfrentarán las consecuencias. Serán retirados de la población general permanentemente. Se inclinó más cerca, sus ojos fijos en los míos. Veamos si su Dios de Jerusalén puede salvarlos en Bandung. El desprecio en su voz era un bisturí diseñado para cortar los últimos jirones de nuestra fe. Nos dio una hora para decidir nuestro destino. Nos llevaron a una pequeña habitación de almacenamiento vacía, lejos de los otros prisioneros. La pesada puerta de metal se cerró tras nosotros, sumiéndonos en un silencio oscuro y sofocante. Estábamos solos con nuestra decisión.
Durante un largo momento, nadie habló. Solo nos miramos. El miedo en la habitación era algo vivo. Podía olerlo. Podía saborearlo. Era el sabor agrio del terror. Entonces, Papa Marcus, el viejo maestro, se arrodilló lentamente. Sus articulaciones crujieron audiblemente en el silencio. Inclinó la cabeza y comenzó a orar. No en voz alta, pero podíamos ver sus labios moverse. Su fe tranquila era un ancla en la tormenta. Entonces, Kevin, el joven estudiante, se derrumbó. Comenzó a sollozar, su cuerpo temblando. No puedo morir aquí, dijo entrecortadamente. Soy demasiado joven. Aún no he hecho nada. Su desesperación era contagiosa y la sentía extendiéndose por mí. ¿Qué estaba haciendo aquí? Tenía una vida, una carrera. Tenía clientes en Londres y Sídney. Esta no era mi lucha. Este no era mi mundo. La tentación de firmar era un rugido en mis oídos. Entonces, Simeón, el pescador, habló. Su voz era baja y áspera, como grava. Cuando era niño, dijo, mi padre me enseñó a pescar en una tormenta. Las olas eran altas como montañas. El viento gritaba. Él decía, Simeón, ¿confías en el bote o confías en el que hizo el mar? Nos miró a cada uno, su rostro grabado con una certeza simple y profunda. Esto es solo otra tormenta. El bote es nuestra fe, pero debemos confiar en el que hizo el mar. Sus palabras fueron como un chorro de agua fría. Cortaron el pánico. Otro hombre, un hombre silencioso llamado Leo, que apenas había hablado antes, dijo, no llegué a la fe por una vida cómoda. Vine porque encontré la verdad. No puedo desconocer la verdad. Prefiero morir con la verdad que vivir una mentira. La discusión comenzó a fluir entonces. No era un debate. Era una sinfonía de miedo, fe y rendición final. Hablamos de lo que Jesús significaba para nosotros. Hablamos de la paz que habíamos sentido incluso en este infierno. Hablamos de la eternidad. Confesamos nuestros temores unos a otros. Admitimos nuestras debilidades. Y en esa vulnerabilidad compartida, algo milagroso comenzó a suceder. Los miedos individuales comenzaron a desvanecerse y un coraje colectivo comenzó a tomar su lugar. Ya no éramos 23 hombres asustados. Éramos un solo cuerpo. Éramos la iglesia en esa habitación de almacenamiento. Miré a Kevin. Sus sollozos habían cesado. Estaba escuchando, sus ojos abiertos, absorbiendo la fuerza de sus hermanos. Sentí mi propio pragmatismo, mi propio deseo de autopreservación, desmoronándose. Fue reemplazado por algo más, algo sólido, algo eterno, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ya no era solo una frase de la Biblia. Era una realidad tangible llenando esa habitación. Tomamos una votación. Fue una formalidad. Ya lo sabíamos. Uno por uno, cada hombre, desde el mayor hasta el menor, dijo las mismas dos palabras, me niego. Cuando llegó mi turno, sentí una calma que no puedo explicar. Me niego, dije. Mi voz no tembló. No había más lágrimas, solo una resolución tranquila y desafiante. Habíamos hecho nuestra elección. Habíamos elegido lo invisible sobre lo visible. Habíamos elegido la eternidad sobre unos pocos años más de una vida comprometida. Nos tomamos de las manos allí en la oscuridad y oramos. Agradecimos a Dios por la fuerza para mantenernos firmes. Encomendamos nuestros espíritus a sus manos y esperamos. Cuando la puerta se abrió una hora después, Ahmad estaba allí, con una mirada presumida y expectante en el rostro. Extendió el portapapeles. ¿Quién será el primero en firmar?, preguntó. Papa Marcus, aún de rodillas, lo miró. Su voz era tranquila, pero cargaba con el peso de siglos. No firmaremos, dijo. La presunción en el rostro de Ahmad se evaporó, reemplazada por una mirada de pura rabia desenfrenada. Su rostro se puso rojo oscuro. Nos miró a cada uno y lo vio. Vio la paz en nuestros ojos. Vio la unidad. Vio que su ultimátum había fallado. Su poder había sido desafiado y encontrado insuficiente. Necios, escupió, la palabra cargada de veneno. Eligen la muerte por un cuento de hadas. Muy bien. Obtendrán su deseo. Dio una orden a sus guardias. Nos levantaron bruscamente y nos sacaron de la habitación de almacenamiento. Nos llevaron lejos de los bloques de celdas principales, por una serie de pasillos cada vez más estrechos y deteriorados. El aire se volvió más frío, más húmedo. Los sonidos de la prisión se desvanecieron,
reemplazados por el sonido del agua goteando y nuestros propios pasos resonando en el silencio. Descendimos por una empinada escalera de concreto hacia las entrañas de la prisión. Las paredes sudaban humedad. La luz provenía de unas pocas bombillas desnudas parpadeantes colgadas de cables. Llegamos a una pesada puerta de metal oxidada. Ahmad la abrió con una gran llave. La puerta gimió al abrirse, revelando un espacio oscuro como un túnel detrás de ella. Era un viejo túnel de servicio, abandonado desde hace mucho. El suelo estaba cubierto por una capa de agua estancada y escombros. Podías oler la humedad, la descomposición, y podías escuchar el sonido distintivo y ominoso del agua corriendo a través de una gran tubería en algún lugar de la oscuridad. Esta era una zona de inundación conocida. Todos en la prisión lo sabían. Era donde enviaban a los prisioneros que querían hacer desaparecer. Adentro, gruñó Ahmad. Nos empujaron dentro uno por uno. El túnel tenía unos 30 metros de largo sin otra salida. El techo era bajo y las paredes eran viscosas al tacto. El agua en el suelo ya llegaba a los tobillos y estaba helada. Ahmad se quedó en la puerta, una silueta contra la tenue luz del corredor. Nos miró por última vez y pronunció sus últimas palabras escalofriantes. Un tubo reventará, dijo, con una voz plana y sin emociones. Un trágico accidente. Nadie lo cuestionará. Luego cerró de golpe la pesada puerta. El sonido del cerrojo al encajar fue el sonido más fuerte y definitivo que he escuchado jamás. Estábamos en la oscuridad total y podíamos escuchar el agua comenzando a subir. Durante unos momentos después de que se cerró la puerta, no había nada más que la profunda oscuridad y el sonido de nuestra propia respiración entrecortada. La oscuridad era tan absoluta que parecía una sustancia física presionando mis ojos, mi piel, mi mente. Estábamos ciegos. Y luego, el otro sonido comenzó a registrarse. No solo el goteo ocasional que habíamos escuchado antes, sino un nuevo sonido, un rugido bajo y gorgoteante que venía del extremo del túnel. Era el sonido de un gran volumen de agua siendo forzado a través de un espacio restringido, y se hacía más fuerte. Mi mente, aún aferrada a sus marcos lógicos, intentó racionalizarlo. Un tubo había reventado. Eso era todo. Era un problema de plomería. Tendrían que arreglarlo. No nos dejarían ahogarnos. Pero a medida que pasaban los segundos y el sonido del gorgoteo se intensificaba en un rugido, esa frágil esperanza se hizo añicos. Las palabras de Ahmad no eran una amenaza. Eran una profecía. Este era el plan. Esta era la consecuencia. El primer toque del agua nueva fue un shock. No era el agua estancada y fría en la que estábamos parados. Esto era una oleada de agua violentamente fría que golpeó nuestros tobillos, luego nuestras pantorrillas, subiendo a una velocidad aterradora. Un jadeo colectivo recorrió el túnel. Alguien, creo que fue Kevin, dejó escapar un grito corto y agudo de pánico. Está subiendo. Está subiendo tan rápido. La incredulidad inicial fue rápidamente arrastrada por la brutal realidad física del frío. No había tiempo para discutir, no había tiempo para un plan. El agua ya estaba en nuestras rodillas, empujándonos, dificultando mantener el equilibrio en el suelo resbaladizo e irregular. Nos apiñamos, un grupo de 23 hombres, convirtiéndonos en una isla en la marea negra creciente. El ruido era ensordecedor ahora, el rugido del agua resonando en las paredes del túnel, un sonido monstruoso e implacable que llenaba todo nuestro mundo. Mi monólogo interno comenzó, una oración frenética y desesperada. Dios, ¿dónde estás? Nos metiste en esto. Ahora sácanos. Haz algo, un milagro. Ahora. Esperé. Escuché por una voz, por un sentimiento, por cualquier cosa. Pero no había nada. Ni un susurro divino, ni una paz repentina. Solo estaba el rugido del agua, el frío mordaz y el miedo palpable de los hombres a mi alrededor. Mis oraciones se volvieron más desesperadas, más enojadas. Así termina. No en una gran sala de tribunal haciendo una valiente defensa de mi fe. No en una cama de hospital rodeado de familia, sino aquí, en un tubo inundado y sucio, en la oscuridad, como una rata. La absurdidad de esto era casi tan dolorosa como el frío. Toda mi educación, mi carrera, mis conexiones alrededor del mundo, nada de eso importaba aquí. Era solo un hombre parado en el agua creciente, a punto de morir por una idea. Y en ese momento, la idea se sentía muy, muy pequeña. El agua estaba ahora en nuestras cinturas, la fuerza de ella tirando de nuestros cuerpos, amenazando con derribarnos. Nos tomamos de los brazos,
formando una cadena humana contra la corriente. El frío se filtraba profundamente en nuestros huesos, un frío que prometía entumecimiento y luego nada. Fue entonces cuando Papa Marcus comenzó a hablar. Su voz era débil, temblando por el frío y el esfuerzo, pero cortó el pánico con una claridad sorprendente. No estaba gritando. Estaba recitando, «Sálvame, oh Dios», exclamó, «porque las aguas han llegado hasta mi cuello». Conocí el versículo al instante. Salmo 69. Fue como un relámpago en la oscuridad. La relevancia desgarradora y aterradora de esto me robó el aliento. Continuó, su voz haciéndose más fuerte con cada palabra, como si extrajera fuerza de la antigua lamentación. Me hundo en las profundidades cenagosas donde no hay apoyo. He entrado en aguas profundas. Las inundaciones me envuelven. Uno por uno, nos unimos a él. Nuestras voces, temblorosas y asustadas al principio, se elevaron juntas en el túnel oscuro. Un coro desafiante cantando nuestro propio requiem fúnebre. Estoy agotado de clamar por ayuda. Mi garganta está reseca. Mis ojos fallan buscando a mi Dios. Ya no orábamos por la liberación. Estábamos orando las palabras de un hombre que se sentía tan abandonado como nosotros. Estábamos dando voz a nuestra desesperación, ofreciéndola a un Dios que parecía haber dado la espalda. El agua seguía subiendo. Ahora estaba en nuestros pechos. La presión era inmensa, dificultando respirar profundamente. La corriente era más fuerte, tirando insistentemente de nuestros cuerpos. Nuestra cadena humana era lo único que evitaba que algunos de los hombres más débiles fueran arrastrados. Podía escuchar a hombres tosiendo, balbuceando mientras una ola golpeaba sus rostros. Las oraciones comenzaron a fragmentarse, disolviéndose en súplicas individuales y desesperadas. Señor, ten piedad. Jesús, ayúdame. No quiero morir. El agua llegó a mi barbilla. Este era el punto de no retorno. Incliné la cabeza hacia atrás, mi boca justo por encima de la superficie, mis fosas nasales dilatadas mientras aspiraba el aire húmedo y fétido. El agua lamía mis labios, un sabor frío y amargo de la muerte. Papa Marcus, a mi lado, seguía orando, pero sus palabras ahora eran un susurro tranquilo y personal. Cerré los ojos. Dejé de luchar. Dejé de orar por un milagro. No había más esperanza, no más trucos, no había salida. Había llegado al final absoluto de mí mismo. Toda mi fuerza, mi inteligencia, mi fe, todo me había llevado a este momento en esta agua oscura, tomando lo que creía que era mi último aliento. Lo sostuve, esperando el abrazo frío final. En ese momento, no me quedaba nada. Sin esperanza, sin trucos, sin salida. ¿Alguna vez has estado ahí, en el final absoluto de ti mismo, donde cada plan ha fallado, cada puerta se ha cerrado y el agua, literal o figurativamente, está en tu barbilla? Si estás ahí ahora, sigue mirando. Lo que pasó después es para ti. Es la razón por la que estoy aquí para contar esta historia. Y si te has conmovido hasta ahora, si has sentido incluso una fracción de esta desesperación, entonces necesitas ver qué viene después. Suscríbete. Tu viaje aún no ha terminado. Sostuve mi aliento. Mi cuerpo se tensó para la inmersión fría final. Mis pulmones comenzaron a arder, gritando por aire. Podía sentir el agua lamiendo mi labio inferior, una vista previa escalofriante de lo que vendría. Estaba a segundos de inhalar el agua oscura y sucia. Mi mente, en sus momentos finales, era una pizarra en blanco de aceptación. Este era el fin. Y entonces, se detuvo. No se ralentizó. No disminuyó. Se detuvo abruptamente, absolutamente, como si una pared invisible masiva hubiera sido cerrada en medio del túnel. Un momento, el agua era una fuerza viva que subía, presionando insistentemente contra mi garganta. Al siguiente, estaba simplemente quieta, una superficie perfectamente estable e inmóvil congelada a la altura de mi clavícula. Por un segundo, pensé que había muerto. Que esto era alguna extraña transición al más allá. Pero el ardor en mis pulmones era demasiado real. El frío era demasiado real. Dejé salir el aliento que estaba sosteniendo en un jadeo entrecortado y aspiré uno nuevo. Todavía estaba vivo. El rugido del agua seguía allí, tronando en la oscuridad. Pero ahora era diferente. Era distante, contenido. Forcé mis ojos, intentando atravesar la oscuridad absoluta. Mi mente, luchando por procesar esta nueva realidad, arrojaba hipótesis defectuosas y frenéticas. ¿Habían arreglado el tubo? ¿Había cesado el flujo? Pero eso no explicaba el sonido.
El rugido era igual de fuerte, si no más. Era el sonido de un volumen masivo de agua aún corriendo con una fuerza tremenda, pero no nos alcanzaba. Entonces, a unos pocos pies de mí, hacia la fuente del sonido, una voz gritó. Era Simeón, el pescador. Una luz, gritó, su voz quebrándose con una mezcla de terror y asombro. Hay una luz. Entrecerré los ojos, y entonces la vi. Una tenue línea brillante. Apenas era visible, una delgada cinta fosforescente de luz verde pálida que corría verticalmente desde el suelo del túnel hasta el techo, a unos 10 pies frente a nosotros. Era como una costura de la realidad, una grieta en la tela del mundo natural. Y fue en esta línea donde el agua se detuvo. Miramos, completamente hipnotizados, nuestras mentes negándose a aceptar lo que nuestros ojos veían. El agua de nuestro lado de la línea brillante estaba perfectamente calma, un estanque negro inmóvil. Pero del otro lado, el agua era un torrente violento y agitado. Subía rápidamente, chocando contra la barrera invisible con suficiente fuerza para crear un vórtice espumoso y giratorio. Era como ver un río embravecido a través de una pared de vidrio, una pared de acuario invisible, justo como dijiste. El agua de su lado ya estaba un pie más alta que la nuestra, luego 2 pies, golpeando contra la barrera que no podíamos ver, pero que ahora percibíamos claramente. La línea brillante parecía pulsar con el impacto, una representación visual de la inmensa fuerza que se mantenía a raya. El cambio en el túnel fue instantáneo y profundo. Las oraciones desesperadas, los gritos de piedad, simplemente cesaron. Fueron cortados, reemplazados por un silencio atónito y ensordecedor. El único sonido era el rugido implacable del agua encarcelada al otro lado de la barrera. El miedo no solo nos dejó. Fue desalojado. Fue reemplazado por un asombro tan profundo, tan abrumador, que sentía como un peso físico. Ya no éramos hombres enfrentando la muerte. Éramos testigos de lo imposible. Éramos espectadores en una exhibición de poder que nos hacía completamente insignificantes, sin embargo, elegidos. Miré al hombre a mi lado. Era Kevin. En la tenue luz etérea de la barrera, podía ver su rostro. El terror había desaparecido. Su boca estaba abierta, sus ojos abiertos de par en par con una mirada de puro asombro sin adulterar. Parecía un niño viendo el océano por primera vez. Papa Marcus se había arrodillado, el agua ahora solo hasta sus hombros. Ya no estaba orando. Solo estaba de rodillas, sus manos descansando en la superficie del agua, su cabeza inclinada no en desesperación, sino en adoración. Una sola palabra tranquila escapó de sus labios, Gloria. Extendí una mano temblorosa lentamente, tentativamente hacia el lugar donde el agua simplemente terminaba. Mis dedos pasaron del agua fría y quieta de nuestro lado a través de la línea brillante y hacia el espacio más allá. No había pared física. Mi mano se movía libremente por el aire. Pero el agua obedecía una ley que nunca habíamos conocido. Se acumulaba contra nada, una montaña líquida contenida por una mano invisible. Retiré mi mano, mi corazón latiendo, no de miedo, sino con una emoción santa y aterradora. Esto no era un fenómeno natural. No era una casualidad en la plomería. No había categoría científica para lo que estábamos presenciando. Esto era una suspensión de las leyes de la física. Una intervención divina tan precisa, tan dirigida, que era tanto hermosa como aterradora. No solo fuimos salvados. Nos mostraron una señal, una demostración de un poder que controla la propia física. El Dios al que habíamos estado orando, el Dios que parecía tan distante, no solo estaba escuchando. Estaba en el túnel con nosotros. Y estaba trazando una línea. Estaba diciendo, hasta aquí y no más. El mismo Dios que ordenó a las olas del mar de Galilea que se detuvieran, estaba ordenando a las aguas de la inundación en un túnel de prisión indonesio que se detuvieran. La realidad de esto era tan inmensa que era casi demasiado para contener. Estábamos viviendo dentro de un milagro. La oscuridad, el frío, el agua rugiente, ya no eran amenazas. Eran el lienzo sobre el cual Dios había elegido pintar su poder. Y nosotros, 23 hombres condenados, éramos la audiencia. En ese momento, entendimos que nuestra fe no estaba en una idea o una filosofía. Estaba en una persona con la autoridad para decir al agua dónde podía y no podía ir. Y si él tenía ese tipo de autoridad sobre la creación, entonces ciertamente tenía autoridad sobre nuestras vidas y nuestras muertes. Nuestro destino ya no estaba en manos de Amat, de la prisión o del agua creciente. Estaba en las manos del que acababa de construir una pared de la nada.
Y en eso había una paz que empequeñecía cualquier cosa que hubiéramos sentido antes. Una paz que verdaderamente sobrepasaba todo entendimiento. Existimos en ese estado de silencio asombrado durante lo que pareció una eternidad. El tiempo había perdido todo significado. Solo estaba el antes y el ahora. El antes era miedo, pánico y la expectativa segura de la muerte. El ahora era esta realidad imposible. Nos quedamos de pie o de rodillas en el agua hasta el pecho, nuestros ojos fijos en esa línea brillante, en el torrente violento de agua que rugía impotente contra ella. No hablamos. No había palabras adecuadas para lo que estábamos presenciando. Simplemente estábamos presentes, inmersos en un milagro. El frío seguía allí. La oscuridad seguía allí. Pero ahora eran solo detalles de fondo. El hecho central de nuestra existencia era la pared invisible y el poder que representaba. Mi mente seguía volviendo a la misma verdad abrumadora. El Dios del universo, el que puso las estrellas en su lugar, había intervenido personalmente en este túnel sucio y olvidado. Por nosotros. El pensamiento era tan vasto que era mareante. Podría haber sido 1 hora, tal vez 2. Luego, un nuevo sonido cortó el rugido constante del agua. Un raspado metálico, un clic. Todos nos estremecimos, nuestras cabezas girando hacia la fuente del sonido. La pequeña ranura para comida en la parte inferior de la puerta principal estaba siendo desbloqueada desde afuera. Habíamos olvidado la puerta, el mundo fuera de nuestro milagro. La ranura se abrió hacia adentro, y un débil rayo de luz del corredor atravesó la oscuridad del túnel. Iluminó las motas de polvo arremolinándose en el aire y destelló en el agua quieta de nuestro lado de la barrera. Y luego apareció un rostro en la apertura. Era Ahmad. Pero no era el Ahmad que conocíamos. La autoridad fría, confiada y brutal había desaparecido. Su rostro estaba pálido, casi gris. Sus ojos, que siempre habían mostrado tal desprecio, estaban abiertos de par en par con un terror tan profundo que era doloroso de ver. Estaban moviéndose rápidamente, tratando de entender la escena en la tenue luz. Podía vernos allí de pie, vivos. Podía ver el agua mantenida a un nivel mucho más bajo de lo que debería haber sido. Podía escuchar el rugido de la inundación, y podía ver el agua violenta y agitada al otro lado de la línea brillante. Su mente estaba visiblemente cortocircuitándose, intentando forzar esta realidad imposible en la estrecha caja de su entendimiento. Sus labios se movieron, pero al principio no salió ningún sonido. Luego, un susurro aterrorizado escapó, cortando el ruido. ¿Qué brujería es esta? La pregunta quedó flotando en el aire. Hace unas horas, esa palabra me habría llenado de miedo. Ahora sonaba pequeña y patética. Y en ese momento, sentí algo surgir dentro de mí. No era mi propio coraje. No me quedaba ninguno. Mi propio coraje se había agotado en el agua creciente. Esto era algo más, una valentía, una claridad que me fue dada. Sentí como un viento limpio y afilado soplando a través de mi alma. Di un paso adelante hacia la puerta, el agua girando alrededor de mi pecho. Miré directamente a sus ojos aterrorizados y hablé. Mi voz era tranquila, firme, y llevaba una autoridad que nunca había poseído. No es brujería, Ahmad, dije. Es gracia. Se estremeció como si lo hubiera golpeado. Las palabras parecían flotar en el aire entre nosotros, brillando con la misma luz de otro mundo que la barrera. Gracia, repitió, la palabra extraña y extranjera en su lengua. Estuvo en silencio durante un largo tiempo, solo mirándome, luego al agua, luego de nuevo a mí. La confusión y el miedo en su rostro luchaban con una necesidad desesperada de entender. El depredador había desaparecido. En su lugar había un hombre perdido y asustado. Yo, he estado observando, tartamudeó, su voz apenas audible. A través de la ranura, vi el agua subir. Escuché sus oraciones. Escuché cuando pararon. Pensé que todos estaban muertos. Pero luego no escuché nada. Ni gritos, ni lucha, solo el agua. Así que tuve que mirar. Estaba admitiendo su propia curiosidad mórbida, su propia debilidad. La fachada del guardia despiadado se había derrumbado completamente. No se fue. Se quedó allí, agachado junto a la ranura, su rostro una máscara de agitación. El silencio se prolongó. Pero ahora era un tipo diferente de silencio. Ya no era solo el silencio del asombro. Era el silencio de un alma siendo deshecha. Luego comenzó a hablar de nuevo, sus palabras saliendo en un torrente confesional apresurado. He hecho cosas terribles, susurró, sus ojos brillando en la tenue luz.
En nombre de Dios, en nombre del orden, lo he disfrutado. El poder, el miedo, me hacían sentir fuerte, pero me ha dejado vacío, un hombre hueco. Miró la barrera milagrosa y una sola lágrima trazó un camino a través de la suciedad en su mejilla. Esto es poder real. Esto no está vacío. ¿Qué tipo de Dios hace esto? Fue Papa Marcus quien respondió, su voz gentil como la de un abuelo. El Dios que no desea la muerte del pecador, sino que todos lleguen al arrepentimiento, dijo. El Dios que te ama, amad, incluso cuando lo odiabas. Las palabras aterrizaron con un peso palpable. Amad inclinó la cabeza, sus hombros cayendo. La lucha había abandonado completamente. Era un hombre roto. Y en esa ruptura, algo nuevo comenzó a surgir. Compasión. Levantó la vista, sus ojos ahora llenos de un nuevo tipo de miedo. No el miedo de un fenómeno sobrenatural, sino el miedo de un hombre que comprende la profundidad de su propio error. Deben estar hambrientos, dijo, su voz suave. Sedientos. Sin otra palabra, desapareció de la ranura. Unos minutos después, regresó. Comenzó a pasar cosas por la ranura. No solo un pedazo de pan rancio, sino una hogaza entera, luego otra, luego un contenedor de plástico con agua, luego otro. Nos estaba dando sus propias raciones. El hombre que había venido a supervisar nuestra ejecución ahora estaba sosteniendo nuestras vidas. No dijo mucho después de eso. Solo se quedó junto a la ranura, un centinela silencioso. Cada pocas horas regresaba con más comida y agua. Miraba la barrera, sacudía la cabeza con asombro, y luego nos miraba con una nueva expresión amaneciendo en sus ojos. Ya no era terror ni solo confusión. Era respeto. Era una esperanza temblorosa y naciente. Comimos la comida y bebimos el agua no solo como alimento para nuestros cuerpos, sino como un sacramento. Era el pan de la misericordia pasado por la ranura por la misma mano que nos había encerrado. La transformación era tan milagrosa como la pared de agua. El cazador había dejado su arma. El carcelero se había convertido en un sirviente. El hombre que quería matarnos ahora nos ayudaba. Si Dios puede hacer eso, ¿qué puede hacer en tu vida? ¿Qué odio puede suavizar? ¿Qué relación, rota y aparentemente irreparable, puede redefinir? ¿Qué adicción, qué miedo, qué ciclo de desesperación, puede detener con una pared invisible? El poder que contuvo una inundación en una prisión indonesia es el mismo poder que puede traer paz a tu caos y esperanza a tu desesperación. Esto no es solo un evento histórico. Es una realidad presente. Suscríbete a este canal porque necesitas que se te recuerde este poder cada semana. Necesitas escuchar una y otra vez que el Dios de la gracia sigue activo, sigue transformando, sigue trazando líneas en la arena de nuestras situaciones imposibles. Tu historia no ha terminado. Tu transformación apenas comienza. El milagro en el túnel duró exactamente 12 horas. Lo sabíamos porque Amad, que se había convertido en nuestro único vínculo con el exterior, nos susurraba la hora cada vez que traía comida. Durante 12 horas, permanecimos en ese espacio frío y oscuro, presenciando lo imposible. Oramos. Cantamos himnos en susurros, y observamos la línea brillante que contenía nuestra muerte. Ya no éramos prisioneros. Éramos residentes de un terreno santo, un lugar donde el cielo había tocado la tierra de la manera más dramática imaginable. Luego, tan repentinamente como había comenzado, el rugido desde el otro lado de la barrera comenzó a cambiar. Se suavizó de un rugido a un gorgoteo, luego a un goteo. El agua violenta y agitada al otro lado de la línea comenzó a retroceder lentamente, deslizándose por la pared invisible hasta que estuvo al nivel de nuestro estanque tranquilo. La línea brillante en sí comenzó a desvanecerse, la luz verde etérea disolviéndose en la oscuridad hasta que no quedó ninguna traza visible de ella. La barrera se había ido, pero su trabajo estaba hecho. La inundación había terminado, todavía estábamos de pie en agua hasta el pecho, pero la amenaza sobrenatural inminente había pasado. El túnel era solo un túnel de nuevo, pero nosotros no éramos los mismos hombres que habían entrado. Unas horas después de que el agua retrocediera, escuchamos los pesados cerrojos de la puerta principal siendo retirados. La puerta gimió al abrirse y la luz del corredor inundó, haciéndonos parpadear después de tanto tiempo en la oscuridad. Varios guardias estaban allí, con Amad al fondo, su rostro una máscara cuidadosamente neutral. El guardia principal, un oficial superior que rara vez veíamos, iluminó el túnel con una linterna potente. El haz nos recorrió, 23 hombres, de pie vivos e intactos en el agua turbia.
La expresión en su rostro era de pura confusión sin adulterar. Su boca estaba abierta. Había esperado encontrar 23 cadáveres. Había esperado supervisar una operación de limpieza, no un rescate. Fuera, finalmente ladró, pero el comando carecía de su fuerza habitual. Estaba teñido de desconcierto. Todos afuera ahora. Caminamos hacia la puerta, nuestros miembros rígidos y pesados por el frío y la fatiga. Al salir al corredor, los guardias retrocedieron, no con hostilidad, sino con una especie de miedo supersticioso. No nos llevaron a las duchas ni a nuestras antiguas celdas, sino a la enfermería. Fuimos examinados por el médico de la prisión, un hombre de aspecto cansado llamado Dr. Vibobo. Nos revisó por hipotermia, por lesiones, pero estaba claramente desconcertado. Seguía murmurando para sí mismo, deberían estar muertos. El nivel del agua, los informes, deberían estar muertos. No encontró nada más que cortes menores, moretones y exposición. Nos dieron ropa seca y una comida caliente, pero luego nos aislaron en un ala segura separada. Los oficiales no sabían qué hacer con nosotros. Éramos un problema vivo, una contradicción andante a su narrativa planeada. La explicación oficial llegó al día siguiente. Fue entregada por el propio alcaide en una reunión tensa y breve. Se paró frente a nosotros, negándose a mirarnos a los ojos, leyendo una declaración preparada. Hubo una falla catastrófica en una tubería principal de agua, afirmó, su voz plana. La inundación en el túnel de aislamiento fue un accidente desafortunado. Ustedes, hombres, tuvieron la suerte de que se formara una bolsa de aire, permitiéndole sobrevivir hasta que el agua retrocedió. La válvula defectuosa ha sido reparada. Lo llamó una bolsa de aire, un fenómeno natural simple, aunque improbable. Estaba intentando encajar el milagro en el molde burocrático de una explicación. No dijimos nada. Solo lo miramos. Nuestro silencio era más poderoso que cualquier argumento que pudiéramos haber hecho. Rápidamente salió de la habitación, claramente perturbado, pero no puedes contener una historia como esta. Es un fuego que se propaga en los susurros de los hombres. La verdad comenzó a filtrarse desde las paredes de la prisión. Comenzó con los otros prisioneros. Nos habían visto ser llevados para morir. Nos vieron regresar vivos. Vieron las miradas confusas y temerosas en los rostros de los guardias. La historia de la pared invisible, la línea brillante, el agua que no pasaba, comenzó a circular. Se amplificó con la repentina transferencia de Ahmad fuera del bloque. Los guardias que estaban allí cuando se abrió la puerta hablaban en tonos apagados en la sala de descanso. La historia del milagro de la prisión de Bandung comenzó a tomar vida propia. Un fantasma en la maquinaria del sistema penitenciario. Y luego, una presión diferente comenzó a construirse. No vino de las redes sociales, sino de los antiguos y silenciosos canales de influencia y diplomacia. Mi esposa, Lena, es una mujer tenaz y brillante. Cuando fui arrestado por primera vez, comenzó una campaña incansable detrás de escena. Usó mi red profesional, pero no para un clamor público. Se acercó a mis antiguos clientes y colegas, los que había trabajado en Sídney y Frankfurt. Estos no eran personas al azar. Eran ejecutivos en grandes corporaciones internacionales, hombres y mujeres con una influencia significativa. No les pidió que iniciaran un hashtag. Les pidió que hicieran consultas formales y discretas. El director gerente en Sídney llamó al agregado comercial indonesio, expresando profunda preocupación por la estabilidad del entorno empresarial dado el preocupante caso legal de un antiguo asociado. La firma de abogados en Frankfurt, con la que habíamos trabajado extensamente en cumplimiento, presentó una consulta formal ante la embajada alemana en Yakarta, cuestionando la adhesión a los procesos judiciales en mi caso. Esto creó una presión lenta, constante e inmensa. Era el tipo de presión que los gobiernos entienden. No era la ira ruidosa y fugaz de Internet. Era la preocupación fría, dura y sostenida del negocio y la ley internacional. Se intercambiaron notas diplomáticas. Se hicieron preguntas en reuniones a puerta cerrada. Las autoridades indonesias se encontraron teniendo que explicar no solo mi caso, sino el misterioso incidente repentino en la prisión de Sukamiskin que ahora se susurraba en círculos diplomáticos. La historia de la inundación y nuestra supervivencia se había convertido en un inconveniente incidente internacional. Ya no éramos solo prisioneros problemáticos. Éramos una responsabilidad. Pasaron semanas, luego un mes. Permanecimos en aislamiento, pero el trato se volvió menos duro.
Los guardias, incluso los nuevos que no conocíamos, a veces nos miraban con una extraña curiosidad. Luego, un día, sin previo aviso, nos dijeron que recogiéramos nuestras cosas. Nos liberaban. No hubo fanfarria, ni disculpas, ni admisión de culpa. Nuestros documentos de liberación citaban evidencia insuficiente e irregularidades procesales en nuestro arresto y detención. Era una medida para salvar la cara, una forma de hacer que el problema desapareciera. Cuando salimos por las puertas principales de Sukamiskin, entrecerrando los ojos ante la cegadora luz del sol, la realidad de nuestra libertad era casi tan impactante como el milagro que la había asegurado. Éramos hombres libres. Los 23 nos paramos al otro lado de la pared, vivos. No por una victoria legal, sino porque el Dios que contuvo el agua también había movido los corazones de hombres en salas de juntas y embajadas a miles de kilómetros de distancia. Había usado el mismo sistema que nos había condenado para asegurar nuestra libertad. Era un tipo diferente de milagro, más silencioso, pero no menos divino. Nos abrazamos unos a otros, con lágrimas corriendo por nuestros rostros. Y luego nos dispersamos, regresando a un mundo que no tenía idea de la batalla que se había librado y ganado en la oscuridad. El mundo fuera de las paredes de la prisión era a la vez familiar y completamente extraño. Los sonidos del tráfico, la vista de las personas apresurándose en sus vidas, la pura normalidad de todo, era abrumador. Durante mucho tiempo, me sentí como un fantasma moviéndome por un mundo que había seguido adelante sin mí. Mi antigua vida, la vida de gestión de proyectos y llamadas internacionales, se había ido. Ese hombre había muerto en el túnel. El hombre que salió era alguien nuevo, alguien con un propósito singular y ardiente. No podía volver a gestionar proyectos para clientes en Sydney o Frankfurt. ¿Cómo podía preocuparme por márgenes de ganancia e informes trimestrales cuando había estado en presencia de un poder que desafía la física? Cuando había visto el rostro de la gracia en los ojos de mi enemigo, mi nuevo propósito no era una carrera. Era un llamado. Ahora dirijo una pequeña red de apoyo clandestina para creyentes perseguidos en todo el sudeste asiático. Somos un canal silencioso de esperanza. Movemos recursos. Proporcionamos casas seguras. Conectamos abogados con aquellos que han sido injustamente arrestados, como lo fui yo. Somos los que llegan después para recordar a aquellos en la oscuridad que no están olvidados, que el Dios que construyó una pared en el agua los ve en su celda. No tenemos una oficina elegante. No tenemos un sitio web. Operamos a través de mensajes cifrados y mensajeros de confianza y la red silenciosa de los fieles. Es un trabajo peligroso. Pero después de lo que presencié, el miedo ha perdido su poder sobre mí. ¿Cómo puedo temer a los hombres cuando he visto la autoridad de Dios? Hemos visto muchas maravillas a través de este trabajo. Hemos visto prisioneros liberados. Hemos visto corazones suavizados. Hemos visto pequeños milagros personales de provisión y protección. Pero el mayor milagro de ese día, el que aún me pone de rodillas, ocurrió 2 años después de que salí de Sukamiskin. Estaba en una casa segura en una ciudad diferente, revisando un buzón de mensajes seguro que usamos para la comunicación. Entre las actualizaciones rutinarias había un mensaje de una cuenta cifrada desconocida. Mi corazón siempre late con fuerza cuando veo estos. Podría ser una trampa. Podría ser una amenaza. Lo abrí con precaución. El mensaje era corto. Decía, Rafael, soy Ahmad. Te he estado buscando durante 1 año. No podía olvidar la pared en el agua. No podía olvidar la paz en sus rostros. Después de que fueron liberados, encontré la Biblia que dejaste en tu celda. Comencé a leerla. Leí sobre el hombre que calmó el mar. Sabía que era el mismo poder. Rafael, tu Dios es mi Dios ahora. Me derrumbé. Lloré como niño. El hombre que nos había condenado a muerte. El hombre cuyo odio había sido tan frío y absoluto ahora era mi hermano. La conversión de un alma fue un milagro mayor que la separación de las aguas. La pared de agua fue un rescate temporal para 23 hombres. Pero la salvación de Ahmad, eso fue un rescate eterno para un hombre que ahora se extendería a su familia, su comunidad, por generaciones. Tuvo que dejar su trabajo, su hogar, todo. Ahora está escondido, como yo. Pero es libre. Verdaderamente libre. Así que, ¿ves? El rescate inesperado no se trataba solo del agua. Se trataba de un corazón más duro que cualquier pared de prisión que Dios mismo suavizó. Nos rescató de ahogarnos. Y rescató a Ahmad de la oscuridad. Ese es el Dios al que sirvo. Es real. Es poderoso. Entra en los lugares más oscuros,
en las situaciones más imposibles, y traza una línea. Dice, hasta aquí y no más. Se especializa en lo imposible. Es el Dios del universo. Y, sin embargo, se preocupa por el corazón de un guardia y un prisionero en un túnel olvidado en Indonesia. Y te está llamando ahora mismo. Donde quiera que estés, sea cual sea tu prisión, ya sea miedo, adicción, desesperación o duda, te está llamando a volver a Él, a confiar en Él, a dejar tu carga al pie de la cruz y a recibir su gracia. La misma gracia que construyó una pared de agua es la misma gracia que puede perdonar cada pecado, sanar cada herida y romper cada cadena. No endurezcas tu corazón. No esperes hasta que el agua esté en tu barbilla. Él te ofrece rescate hoy. Y por favor, te suplico, suscríbete a este canal y comparte mi historia. Esto no es por mí. Es por los innumerables otros que aún están en sus propios túneles esperando un milagro. Tu suscripción, tu compartir, no es solo un clic. Es un acto de testimonio. Es una declaración de que estas historias deben ser contadas, que los ecos del regreso de Dios deben llegar a cada rincón de la tierra, desde los rascacielos más altos de América hasta los pueblos más remotos de Asia. Deja que esta historia sea la onda que se convierte en una ola. Deja que este eco de regreso se convierta en un rugido. Suscríbete ahora.